Gracias por incluir este tiempo de estudio bíblico en su programa hoy. Bueno, este es un nuevo día, otra oportunidad para adorar y servir al Señor, para hacer una bendición a otros. Comienza el tiempo de estudio bíblico de la Palabra de Dios y cuán importante es esto en nuestra experiencia cristiana diaria. Si nosotros no comemos regularmente, nuestros cuerpos serán débiles y enfermizos, y eso apresurará nuestra muerte. Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente con la palabra de Dios todos los días, seremos anémicos espiritualmente y perderemos gozo, poder, bendición y efectividad en el servicio. Por lo tanto, nunca podremos exagerar el valor y la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios. Así que, por favor, querido oyente, busque su Biblia y ábrala en Efesios. Vamos a comenzar hoy capítulo 5, pero antes de comenzar, como siempre lo hacemos, busquemos a Dios en oración. Amoroso Padre, te agradecemos hoy que nos hayas dado otra oportunidad para vivir, para adorarte, para servirte, para tener comunión con tu pueblo, para ministrar la palabra, para compartir un testimonio, para llevar bendición a la vida, al corazón y al hogar de alguien hoy. Padre, que esta difusión alcance lugares donde hay gente necesitada de tu palabra. Señor, todos nosotros la necesitamos, pero algunos tienen mayor necesidad que otros. Que hoy lleguemos a través de la radio en lugares donde la gente necesita el alimento espiritual fresco de tu palabra. Y Dios, ayúdame a mí a ministrar la verdad para hacer la mayor bendición posible al mayor número de gente posible. Ayuda a aquellos que están escuchando ahora. Si hay alguien que no es salvo, oramos por su salvación. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos entonces, como les decía, a Efesios capítulo 5. No es algo nuevo que la división de la Biblia en capítulos y versículos no son parte de los manuscritos originales. Yo se los he dicho varias veces. La mencionada división fue agregada mucho tiempo después de que las Escrituras fueron entregadas. Así que es común observar alguna división de capítulos que no fue muy acertada, bien hecha. Por ejemplo, a menudo encontramos continuidad de pensamiento de un capítulo al otro, y a veces la división de un capítulo separa una narración. Esto no es bueno. Por lo tanto, la división de capítulos y versículos no siempre es lo mejor. Y me parece que aquí en Efesios capítulo 5 tenemos una división desafortunada. Comenzando capítulo 5 puede observar la palabra pues en el versículo 1. Sed pues. Y tenga en cuenta, cada vez que usted encuentra la palabra pues en su Biblia, siempre regrese al párrafo anterior para averiguar para qué esa palabra está allí. En otras palabras, el pues es un conectivo, una unión, es una conjunción y une algo que ha sido dicho antes. Así que vemos el pues del capítulo 5, versículo 1, que nos muestra la relación con lo que Pablo había escrito en el capítulo 4 y versículo 32. Él decía, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, y allí viene el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra imitadores significa hacer mímica, duplicarse, copiar, imitar. Los niños aprenden imitando. Todos nosotros hemos aprendido y aprendemos por imitación. Puedo recordar cuando era niño, mi primer deseo de fumar un cigarrillo vino de observar a mi padre que fumaba. Yo lo observaba inhalando ese humo y yo podía ver que el humo salía por su nariz y por su boca. Para mí eso parecía muy varonil. Yo respetaba mucho a mi padre y según mi estimación mi padre hacía lo que era correcto. Por lo tanto yo fui tentado para fumar. Y el primer cigarrillo que fumé lo hice porque estaba tratando de imitar a mi padre. Ahora, mi amigo, Dios es el mejor educador y por lo tanto el mejor para ser imitado. El Señor usó el método de la imitación para enseñarnos. Él nos dijo a través del Espíritu Santo, sed imitadores de Dios. Si usted quiere imitar a alguien, si quiere un líder, ponga sus ojos en el Señor mismo. La exhortación de imitar aquí está solo dirigida a cristianos.
Por favor, tenga en mente que en ningún momento Dios pide a los incrédulos, a los inconversos, que lo imiten. Yo creo que uno de los ejemplos más grandes de cristiandad es que alguien se parezca a Cristo. Ser como el Señor Jesucristo es un testimonio ejemplar para un hijo de Dios. A veces imitamos a la persona equivocada. Recuerdo que en varias ocasiones he observado gente joven poniendo sus ojos en un ídolo, aunque éste fuera un hombre o una mujer consagrados a la obra misionera. Y estos jóvenes le pedían a Dios que les ayudara a ser como tal o como cual misionero o predicador. Bueno, no debemos intentar ser como otros seres humanos. No debemos copiar a seres humanos. Cristo es nuestro modelo, y esto es lo que Pablo está afirmando aquí. Hace muchos años había un libro escrito por Charles Sheldon titulado En sus pasos. Esto es, en los pasos del Señor Jesús. El libro tenía muchas cosas buenas. Se convirtió en un bestseller internacional. Se imprimieron millones de copias en muchos idiomas. Repito, hay muy buen material en ese libro de Sheldon, pero el libro no nos dice cómo seguir los pasos de Jesús. ¿Cómo vamos a imitar al Señor Jesús? Por lo tanto, es inútil pedir a la gente inconversa que siga los pasos de Jesús. Ellos no pueden hacerlo, no tienen la habilidad, el poder, la capacidad, el conocimiento de cómo hacerlo. Ellos puedan quizá desear hacerlo, pero no pueden, no podrán. Lo que el Señor está haciendo aquí en Efesios capítulo 5 es hablar a los cristianos. Se está dirigiendo a los hijos de Dios. Quiero explicarle, caminar siguiendo los pasos del Señor Jesús no es el medio para llegar a ser salvos, pero sí es el resultado de haber sido salvo. Hasta que uno no se convierte en un participante de la naturaleza de Dios por haber nacido de nuevo, cualquier intento que una persona inconversa haga para imitar a Cristo es inútil. Termina fallando. Observe que es sólo como hijo amado que nosotros podemos comenzar a hacer una verdadera imitación del Señor Jesús. Porque dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí somos llamados los hijos amados de Dios. Los hijos del diablo encuentran que es muy natural imitar a su padre. El Señor dijo en Juan 8:44 a los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es su padre, por lo tanto desean imitarlo. Ahora, Él dice a los cristianos, ustedes son los hijos amados de Dios, y deben imitar al Señor Jesucristo. A menudo se dice de tal padre tal hijo, y yo supongo que algunos de mis malos hábitos los tomé de mi padre. Mi padre era un buen proveedor para nuestro hogar y yo amo a mi padre. Tuvimos una buena vida en familia, pero mi padre tenía algunos puntos débiles, el aspecto bueno y el aspecto malo. Bueno, de tal padre salió tal hijo. Pero ahora, el tema aquí es que nosotros somos los hijos de Dios. Por lo tanto, imitemos a nuestro Padre Celestial. Todos nosotros hemos visto en nuestros hijos cómo les gusta imitar a sus padres. Inclusive nosotros hemos imitado a nuestros padres cuando éramos niños. Ahora, cuando Dios nos salvó, Él nos dio a cada uno de nosotros su propia vida, su propia naturaleza. Por lo tanto, Él espera que nosotros amoldemos nuestros hábitos, toda nuestra manera de vivir. Se espera que los hijos se parezcan a los padres. Y así se espera que nosotros, los cristianos, que tenemos a Dios como nuestro Padre, reflejemos la imagen de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Debemos tener siempre en mente que es Dios nuestro modelo de pensamientos, palabras y comportamiento. Esto era así en la vida de Israel, como leemos en Levítico capítulo 19, en versículos 1 y 2. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy. Todo el objetivo de la ley moral y ceremonial fue dada a Israel bajo el pacto antiguo. Es el mismo que tuvo el Señor Jesús viniendo bajo el nuevo pacto. Principalmente, y como lo dice el Nuevo Testamento, para hacernos como Cristo.
El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 14, escribió: «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Como usted puede ver, mi amigo, aquí Pablo está citando a Moisés en el libro de Levítico. Pero dice, ustedes son hijos de Dios, han nacido de nuevo, y como hijos obedientes no imiten a los inconversos, sino a Dios. Dios es santo. Ahora bien, este mandato de Dios parece ser algo imposible a primera vista, si consideramos nuestra propia fuerza, y así es. Nosotros no podemos producir santidad con nuestras propias fuerzas. La práctica de la santidad en la vida de un cristiano no es algo que sucede de inmediato. En el día de hoy vivimos con mucha rapidez, y aún la religión ha tomado la atmósfera y el método del mundo y la forma en que se hacen las cosas. Todo el mundo busca el camino más corto. La gente busca hacer dinero fácil y rápido. Y en lo que a religión respecta, la gente busca un camino corto y rápido para llegar a la espiritualidad y a la santidad. Creen que con un gran salto pueden pasar de la niñez a la madurez espiritual. Esto no es así, queridos amigos. Pedro dijo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis». A una persona le toma 21 años llegar a tener 21 años de edad. Amado oyente, le lleva 21 años a un cristiano llegar a tener una experiencia cristiana de 21 años. Es común escuchar a la gente hablar de sus años de experiencia cristiana. Alguien puede decir, yo tengo 25 años de experiencia cristiana. Bueno, atención, es posible que esa persona haya tenido solo un año de experiencia cristiana repetida 25 veces 25 años. Tenemos que experimentar para aprender, y si tenemos el objetivo de crecer, debemos saber que lleva tiempo. Y así, al leer la palabra, al orar, al ejercitarnos en la obediencia, vamos conformándonos a la imagen de Cristo. Este es un proceso gradual. Tenga cuidado de aquellos que le dicen que con un salto rápido puede tener una experiencia que le llevará de la niñez a la madurez espiritual. La eternalmente productiva semilla de la santidad, la cual es la misma naturaleza de Dios, está en cada uno de nosotros, pero es sólo cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios que esa semilla se desarrolla, crece. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, Pablo nos dijo, «Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Así como el Señor nos ordena ser santos, estemos seguros, queridos oyentes, que también Él está listo para ayudarnos, para darnos la gracia que necesitamos, la fortaleza, para enseñarnos cómo hacerlo y ser santos como Él quiere que seamos. Dios quiere que cada creyente sea como el Señor Jesús, y para lograrlo Él nos dio su naturaleza. En este sentido, el creyente es santificado posicionalmente ya, ahora. Cuando nacimos de nuevo y recibimos la naturaleza de Dios, fuimos santificados posicionalmente, separados posicionalmente. Pero en un sentido práctico, la santidad es progresiva. Por lo tanto, podemos ver que somos exhortados para ser santos. Ahora, el plan completo de redención tiene la santidad como propósito final. Y esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:7, donde dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Lo que concuerda con 2 Timoteo 1:9, donde dice, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Recuerde, en Efesios capítulo 1 y versículo 4 aprendimos lo que Dios hizo por nosotros en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda que leímos allí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así vemos que
parte del plan de Dios y de su propósito al salvarnos no solo fue librarnos del infierno y darnos una puerta de entrada al cielo, y tenemos todo eso, pero cada persona salvada ha sido librada de un juicio futuro en el infierno, cada persona salva tiene una puerta de entrada al cielo. Todo esto está asegurado, pero esa no es la única razón por la que Dios nos salvó. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, escuche, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. La santidad le pertenece a Dios, pero Él la puso al alcance de cualquiera de nosotros. Y cuando Él se adueña del hombre completo, entonces comienza la transformación. Y por favor recuerde, y repito esto, la transformación no ocurre de inmediato, viene gradualmente. ¿No le parece a usted que esta orden de ser santo como Él lo es suena injusto por el hecho de que debemos imitar a quien nunca hemos visto? Bueno, pienso que esta es una buena pregunta, una pregunta legítima. La respuesta satisfactoria a este razonamiento la encontramos en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará que Cristo vino para revelarnos al Padre. En Juan 1:18 podemos leer lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, si usted quiere conocer cómo es Dios, entonces simplemente mire al Señor Jesucristo. Parecerse a Dios es parecerse a Cristo. Cristo vino para revelarnos al Padre, mostrarnos al Padre, y en su vida Él demostró en una forma práctica cómo debe comportarse el cristiano. No olvidemos que Cristo es Dios, pues Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es que simplemente creemos en la divinidad de Cristo. La Biblia enseña de la deidad de Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por favor, recuerde que Cristo es Dios. Y cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos a Dios hecho carne. Y la vida sin mancha de nuestro bendito Señor Jesucristo fue una demostración de santidad. Ahora bien, cuando un hombre recibe a Cristo como su Salvador, no solamente es traído a una relación con Él, sino que también es hecho participante de la naturaleza de Dios y de la santidad de Dios. Y una vez que aceptamos la salvación, la cual es nuestra en Cristo, entonces tenemos el poder por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios para imitar al bendito Señor Jesucristo. Por eso en Efesios capítulo 5 observamos tres formas de imitar al Señor. Primero es por nuestro andar. Observe el versículo 2, andemos en amor. Observe Efesios 5:8, debemos andar en luz. Y luego observe Efesios 5:15, debemos andar con sabiduría. Estas tres apariciones de la palabra andar aquí en el capítulo 5 completan todas las referencias que se hicieron de esta palabra en el libro de Efesios. Recuerde, las vamos a repasar. Primero la vimos en el capítulo 2, versículo 2. Luego en el capítulo 2, versículo 10. Luego, capítulo 4, versículo 1. Después, capítulo 4, versículo 17, y las últimas veces que aparece es aquí en el capítulo 5, versículos 2, 8 y 15. Ahora consideraremos cómo imitar a nuestro bendito Señor. Primero debemos andar en amor. Observe cómo Pablo lo expresa aquí en capítulo 5, versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Antes de que alguien pueda caminar en la esfera del amor, esa persona debe estar en esa esfera. Tiene que entrar en dicha esfera. ¿Conocemos el amor de Cristo? Bueno, nosotros éramos pobres pecadores. ¿Y qué pasó? Romanos 5:8 dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ah, hermanos, yo nunca cuestioné el amor de Dios. Todo lo que hago es mirar a la cruz del Calvario y mirar lo que el bendito Señor Jesús hizo allí para salvarme. Veo el amor de Dios a través de Cristo.
El amor de Dios me ha sido encomendado, me fue ofrecido, fue provisto para mí en la muerte sacrificial del Hijo de Dios a causa de mis pecados. ¡Qué maravilloso! Dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos que uno de los atributos de Dios es el amor. En la primera carta de Juan leemos 3 veces que Dios es amor. Ese es uno de los atributos de Dios. Eso es lo que Dios es. Y aquel amor nos alcanzó en el Calvario, en la cruz. Y en el momento en que creímos en Cristo, aquel amor, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, según Romanos 5:5. Cada cristiano es habitado por el Espíritu Santo y teniendo el Espíritu Santo, él posee la semilla del amor divino en su vida y en su corazón. Desde aquel día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino para habitar en cada creyente y en toda la iglesia como cuerpo, el amor de Dios ha estado alcanzando a otros en la iglesia de la cual somos miembros a través del cuerpo del cual los cristianos somos miembros. Por lo tanto, como miembros del cuerpo cuya cabeza es amor, se supone que nosotros, los miembros, debemos mostrar amor. Aquí está una de las más fuertes evidencias de que una persona es salva. Escuche algunos de estos versículos de las Escrituras, por favor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Algunas veces me pregunto si algunos cristianos por allí sienten que muestran su discipulado siendo siempre decepcionantes, peleando con algún hermano o hermana en Cristo. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Además, en primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos esto? En que amamos a los hermanos. No dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque pasamos por el bautismo. No, yo creo que cada cristiano debe ser bautizado, pero el bautismo no demuestra nuestro amor por otros. No dice el texto que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque nos hemos unido a una iglesia. Hay muchos miembros en la iglesia que no muestran amor unos a otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por lo tanto, esta es la primera marca de salvación genuina. Es la primera evidencia de que hemos nacido de nuevo. Aquí está otro versículo, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Escuche esto, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como pueden ver, mis queridos amigos, el verdadero cristiano imitará a Dios en amor. Bueno, nuestro tiempo ha terminado por hoy. Continuaremos con nuestro estudio en el próximo programa. Dios les bendiga, queridos amigos. Hasta entonces, fortalezcanse mirando hacia arriba.